el hecho de que estén presentes acá, porque esto significa que quieren tener más conocimiento. El conocimiento es parte fundamental, es una parte angular para el empoderamiento de la enfermería. No hay otra manera en que podamos empoderarnos en la enfermería sino a través del conocimiento, porque sin conocimiento no hay criterio. Y esa es la mirada, la óptica que constantemente tenemos nosotros del Departamento de Enfermería. Es por eso que siempre nos está fortaleciendo y nos está motivando y nos está incentivando para que continuamente nos estemos capacitando y para que hagamos este tipo de eventos. Así que bueno, a aprovecharlos al máximo, porque los exponentes que vienen son muy criteriosos, son muy buenos, así que bueno, a aprovecharlo. Hoy que vamos a ver edema agudo de pulmón en el contexto de la urgencia. Bien, ¿qué es el edema agudo de pulmón? El edema agudo de pulmón, como lo dice, hay un acúmulo de algo, hay un acúmulo de ¿qué cosa? Hay un acúmulo de un líquido, pero este líquido tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Que es un líquido más bien ceroso. Pero, ¿de dónde viene este líquido? Y bueno, este líquido viene del plasma. Este líquido ceroso viene del plasma. ¿Y hacia dónde se va? ¿Hacia dónde se dirige patológicamente? Se dirige a el intersticio, y si pasa del intersticio, va directamente hacia adentro del alveolo. Por lo tanto, yo en ese caso, ¿qué voy a tener? Una acumulación de líquido, ¿dónde? En el intersticio, y una acumulación de líquido dentro del alveolo. Entonces voy a tener un edema intersticial y un edema intraalveolar. ¿Qué es el intersticio? Bueno, para recordar, el intersticio sería todo lo que queda entre esas paredes membranosas que va a separar de un lado lo que es el alveolo y del otro lado lo que es el capilar. Recordemos que acá sucede la magia. Acá está la magia, acá está cosas que se parecen imposibles. Como ser ¿qué? Como por ejemplo mantener separado una parte líquida separado con una parte gaseosa para que se puedan comunicar entre ambas, parte gaseosa y una parte líquida, sin que éstas se tuvieran que entorpecer en la función de entre una y la otra. Pero cuando hay un entorpecimiento, como por ejemplo en este caso el edema agudo de pulmón, tenemos este inconveniente, que de donde está el líquido, donde tendría que mantenerse líquido, no se queda donde está y pasa a donde debería solamente haber gas. Y esto representa una condición patológica muy grave que puede incluso llegar a la muerte. ¿Cuántos tipos de edema agudo de pulmón conocemos? Y bueno, tenemos el cardiogénico y los no cardiogénicos. Por experiencia, que trabajé mucho tiempo en la unidad coronaria, siempre que teníamos un pacientito con edema agudo de pulmón hipertensivo, generalmente hipertensivo, pero este edema agudo de pulmón generalmente no es hipertensivo, porque hay edema agudo de pulmón hipertensivo, normotensivo e hipotensivo inclusive, que ya tienen un inicio de un shock. El cardiogénico vamos a hablar que es aquel que afecta la parte hemodinámica, mientras que el no cardiogénico estamos hablando ya de un cuadro más bien infeccioso, un cuadro inflamatorio, un cuadro donde ya hay una lesión difusa ahí a nivel de la membrana alveolo-capilar, que puede ser por cualquier cosa, por una inhalación, que puede ser por traumatismo, no necesariamente por una falla a nivel del corazón, una falla a nivel ya sea de la precarga o de la postcarga. Entonces, ¿qué tenemos? Acá, recordando más o menos algo así, cómo se produce el edema agudo de pulmón cardiogénico. A ver, ¿de qué manera se mantienen los líquidos dentro de un capilar? Bueno, esto se mantiene gracias a ¿qué? Esto se mantiene gracias a una cierta fuerza de atracción. Supongamos, si yo fuera una galaxia, o si yo fuera un sistema solar, si yo fuera mi sistema solar, ¿sí? Cada planeta tiene una fuerza de atracción. Si yo, ser humano, fuera el sistema solar, cada planeta tiene una fuerza de atracción. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene una fuerza de atracción por su masa. Tiene una fuerza de atracción. Por la cantidad de hierro que tiene una gran fuerza de atracción. Es por eso que en el planeta Tierra, ¿sí? El que está acá abajo, el chinito, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no se cae el chinito que está acá abajo? Por la fuerza de atracción, a lo que le vamos a llamar gravedad. La Luna, ¿sí? Tiene poca fuerza de atracción. Entonces, va a haber determinados elementos en mi cuerpo,
¿sí? Que se van a considerar esas estrellas, esos planetas, que van a tener cierta fuerza de atracción. Entonces, uno de esos elementos que tiene mucha fuerza de atracción sería las proteínas. Las proteínas. ¿Y quién tiene la mayor cantidad de proteína? La albúmina. Entonces, ¿quién va a ser que me mantenga esos elementos, esos líquidos, esas grandes cantidades de líquidos, en esos lugares tan finitos, tan pequeños, que son en los capilares? Es la proteína básicamente. Tiene fuerza de atracción, me va a mantener los líquidos ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo proteína? Se va a escapar el líquido. ¿Qué pasa cuando hay una lesión? ¿Qué pasa cuando hay una lesión y aumenta la permeabilidad? Se me escapa la proteína, se me va el líquido también. Esa fuerza que tiene para mantener ese líquido ahí, a través de lo que es la proteína, a eso lo vamos a llamar presión oncótica, ¿sí? Que está mediada por las proteínas, en este caso la albúmina que está en el plasma. Entonces, es por eso que acá nosotros vamos a ver que dice que en el edema agudo de pulmón va a disminuir la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, significa que no va a tener fuerza de atracción. Si no tiene fuerza de atracción, no tiene cómo mantener el líquido donde debería estar, que es dentro del capilar. Después de esto, y está favorecido ¿por qué? Y por la misma fuerza del corazón. El corazón está ejerciendo una presión en su ventrículo izquierdo de un promedio de 120 hasta 139, sin llamarlo hipertensión, desistólica. Entonces tiene una fuerza tal que si nosotros lo dejamos a lo que es la aorta libre, podría en una sola sístole llegar hasta los 4 metros de alto. Tiene una fuerza muy grande. Entonces, eso lo vamos a llamar presión hidrostática, ¿sí? A eso lo vamos a llamar, es un favorecedor de lo que es la presión hidrostática. Por la fuerza ejercida sobre el líquido, que tiene una propiedad este líquido. Los líquidos no se comprimen. Hay muchas cosas que sí se comprimen. Los gases, por ejemplo, se comprimen. El oxígeno se comprime. Pero los líquidos no se comprimen. Es una de las leyes de los líquidos ideales. No se comprimen. Entonces, si hay un aumento, ¿sí?, de la presión hidrostática, es decir, un aumento en esa presión que está ejerciendo el corazón, y está mandando sangre a un tipo de presión elevada, va a aumentar la presión hidrostática. Entonces, ¿qué me dice en el edema agudo de pulmón cardiogénico? Y bueno, ¿qué cosa? La presión oncótica. Hay una difusión en presiones. En realidad, acá, ¿qué es lo que sucede? Acá hay un aumento de la presión hidrostática y hay una disminución de la presión oncótica. Y eso va a hacer, ¿qué cosa? Que al aumentar la presión, ¿sí?, favorezca el pasaje del líquido de un lugar que tendría que estar, pero ahora ya no está, y se pasa al intersticio, y el intersticio se va hacia el alveolo. Básicamente sería eso. Y uno de los grandes problemas que tenemos, que es por una forma de compensación que tiene el edema agudo de pulmón, es aumentar el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco aumenta aumenta el volumen sistólico inyectado, es decir, aumenta el volumen de sangre que está saliendo por el ventrículo. Y eso favorece más el edema. Bien, dentro de las causas que tenemos, y bueno, los infartos, esos infartazos masivos, transmurales, que son gravísimos, que me pueden llevar incluso a la muerte, arritmias cardíacas, puede ser bradiarritmia, taquiarritmia, entre esas tenemos las FA, las TB, insuficiencia mitral aórtica aguda, insuficiencia ventricular grave, hipertensión grave, shock cardiogénico, aumento del volumen circulante, un tromboembolismo pulmonar. Y esto es lo que muchas veces vemos en las unidades coronarias. ¿Qué cosa? Pacientito con una enfermedad crónica, como la insuficiencia cardíaca, ¿qué hace? Como todo pacientito enfermo crónico, ¿qué hace? Se cansa de la medicación. Ya estoy cansado de la medicación. Ya estoy agotado de esta vida que tengo. Y después va y consulta cuando ya está totalmente descompensado. Un paciente que ya está súper encharcado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá una cosa, que es que cuando nosotros hacemos la clasificación de insuficiencia cardíaca, que teníamos a la derecha y teníamos a la izquierda, entonces eso es una clasificación más bien didáctica, porque cuando hay una falla de un lado, sí o sí hay falla del otro lado. Entonces, si yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda, voy a tener un edema agudo de pulmón.
¿sí? Pero no quiere decir que ese paciente no tenga signos de una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ese pacientito, que aparte que me viene con la disnea y toda la cosa, va a venir muy posiblemente encharcado, o sea, pero completamente anasarcado, es decir, con muchos edemas por todos lados. Entonces, tenemos muchos de este tipo de pacientes que suspenden la medicación y se empieza a encharcar. Bien, ahora veamos, sigo viendo las causas cardiogénicas, por ejemplo, cuando, a ver, veamos, perdón. Acá, el edema agudo de pulmón no cardiogénico. En este caso, el edema es de origen no cardiogénico, como les decía, y acá ya había una lesión difusa. ¿Dónde? En la membrana alveolo-capilar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es que tiene una alta mortalidad, 40% aproximadamente sobre la otra. Acá, ¿qué es lo que puede pasar? Acá lo que pasa, disminuye la presión oncótica. Generalmente, bueno, ¿en qué casos? Cuando disminuye la presión oncótica, cuando hay una hipoalbuminemia, como les decía hace un momento. ¿Se acuerdan lo que les decía lo del intersticio? Bien, el intersticio también favorece algo que se llama vacío, es decir, tiene unas fuerzas de atracción que favorece, ¿qué cosa? El pasaje de gases de un lado al otro o de líquidos. Es decir, ahí hay una alteración, por lo tanto, si hay una inflamación de esa membrana que es el capilar, ya está alterado y ahora favorece el pasaje de un lado al otro, lo que va a hacer que favorezca el pasaje es la negatividad que hay donde en el intersticio, ahí en el medio esa negatividad, es decir, está chupando, ¿sí? Y tiene una fuerza negativa en sí, pero ahora como está inflamado, favorece el pasaje de líquido de un lado al otro. Bloqueo linfático, recordemos que el pulmón es muy rica en células linfáticas y estas células linfáticas sirven para drenar constantemente los líquidos. Y del lado derecho es donde tengo más células linfáticas que del lado izquierdo. Es por eso que cuando viene un pacientito con edema agudo de pulmón, tiene más rales del lado derecho que del lado izquierdo. Bueno, porque tiene un lóbulo más, porque es un poquito más grande, pero también porque ya está así dispuesto. La naturaleza así lo dispuso. El lado derecho tiene más células linfáticas que del lado izquierdo. Entonces ese pacientito viene ya con rales de este lado, viene con mucho más rales, viene acá ya tapado en rales. Generalmente hasta la mitad o a veces hasta 3/3 muchas veces, y ese es el paciente grave. Entonces, ese pacientito que tiene puede ser, ¿por qué se me da el edema agudo de pulmón no cardiogénico? Y bueno, por bloqueo linfático, es decir, no tiene cómo drenar y se empieza a congestionar y aumenta la presión hidrostática en ese lugar. Infecciones pulmonares difusas, puede ser una neumonía, por ejemplo. ¿Qué otros casos? Otros casos tenemos la inhalación por gases irritantes, qué sé yo, puede ser sulfuro, puede ser por el cloro, incluso puede ser por la lavandina, es una exposición. ¿Vieron a veces cuando juntan, por ejemplo, lavandina con detergentes, que en realidad no se lo deben hacer, pero vieron que es bastante tóxico? Bueno, yo si me quedo encerrado por alguna circunstancia, ya sea laboral o accidental, y voy a aspirar ese tipo de gases, es irritativo, y eso va a irritar y va a lesionar mi membrana alveolo-capilar y me puede favorecer la aparición de un, ¿qué cosa? De un edema agudo de pulmón. Pongo entre paréntesis oxígeno, ¿por qué? Porque el oxígeno a veces lo consideramos como que es el santo grial y es el mantenimiento de toda vida acá en el planeta. Está bien y no está mal, pero no tan, o sea, está mal y no tan mal, o está bien pero no tan bien. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene todas las características de un gas mortal. Es inodoro, incoloro y sabor. O sea, mortal, no lo veo, no lo escucho, no lo siento, no nada. Aparte de eso es frío. ¿Ustedes saben cuántos grados de temperatura tiene que tener el oxígeno para ser comprimido y llegue a líquido? 183 grados bajo cero. 183 grados bajo cero. Cuando mi organismo, para que funcione por dentro, necesitaría un promedio de 37,5 de temperatura. ¿Creen ustedes que es compatible con la vida? No. Entonces, el oxígeno, ¿sí? Cuando hacemos oxigenoterapia es una de las condiciones que tenemos que ver nosotros, que ese oxígeno debería ser calentado. Al ser frío, ¿sí? Altamente frío, y al ser seco, porque es seco y yo soy un 70% de agua, tampoco no me colabora en ese aspecto.
Entonces, cuando voy a hacer oxigenoterapia, debo ver la manera de calentar ese oxígeno, debo ver la manera de humidificar eso. ¿Por qué? Porque posiblemente, más en un paciente que tenga un edema agudo de pulmón no cardiogénico, que tiene una lesión, es decir, tiene un proceso inflamatorio, irritativo, lesional, ¿qué estoy haciendo y favoreciendo con la oxigenoterapia no terapéutica? Porque eso es una oxigenoterapia no terapéutica, no calentado, no humidificado. Voy a lesionar más. Y no importa qué es lo que le haga a nivel farmacológico, no importa qué tan bueno sea el médico que esté al frente, no importa qué tan bueno sea todo el equipo que esté ahí, no se va a mejorar. Entonces, bien, por eso lo colocaba acá como gas irritante, oxígeno. ¿Qué otra causa me puede dar? Bueno, traumatismo torácico, contusión pulmonar, aspiración de contenido gástrico. Esa aspiración de contenido gástrico muchas veces evoluciona ¿a qué cosa? Me evoluciona a una neumonía por aspiración, shock séptico, pancreatitis. Esta es una de las cosas que a veces sucede. Hay pacientes que son más lábiles, más si están en una terapia intensiva o una unidad coronaria. Recuerden que son pacientitos que son delicados hemodinámicamente. Son pacientitos que están en un estado hipercatabólico constante. Está quemando energía y se está quemando el paciente. Por lo tanto, todo el sistema de urgencia, todo el mecanismo de urgencia y de compensación que tiene se está agotando de alguna manera. Y no importa cuál sea la génesis de esa patología. Todo pacientito que está en una terapia está en un estado hipercatabólico. Es por eso que bajan de peso rápidamente. Se están autodigiriendo. Y eso es un predictor del tipo y la gravedad del hipercatabolismo que tiene ese paciente. Y entonces todo su sistema hemodinámico también está lábil. Está lábil. Porque tiene muchos procesos también a veces infecciosos que están emanando a todo el torrente circulatorio detritus. Y estos elementos, ¿qué es lo que hace? Estos elementos generalmente son elementos proinflamatorios, donde van a favorecer que el sistema vascular, ¿sí?, aumente su permeabilidad. Entonces, tengo un paciente en terapia intensiva, o en unidad o donde sea, incluso puede estar en una sala clínica, y viene un familiar o el mismo paciente, o se abrió la chapita, se abrió la ruedita y pasa líquido. O me he confundido y se le está pasando mucho líquido, se está infundiendo mucho líquido al paciente, ¿qué voy a tener? Un edema agudo de pulmón. Porque va a aumentar, ¿qué cosa? Va a aumentar la fuerza hidrostática de ese pacientito. Entonces, causas como por ejemplo la embolia pulmonar, generalmente la embolia grasa. Por ejemplo, ¿en qué caso? Un fracturado. ¿Cómo que un fracturado? Sí, un fracturado. ¿Me puede hacer un tromboembolismo pulmonar? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, porque bueno, en el momento de la fractura, más si son fracturas de huesos largos, ¿sí?, va a emanar grasa, ¿sí?, tiene cuerpos amarillos, ese cuerpo amarillo va a la circulación, que es grasa, y va a pasar corazón, pulmón, y me va a taponar una arteria pulmonar. Y eso me va a aumentar la fuerza hidrostática y me va a generar el edema agudo de pulmón. Entonces, síndrome de distrés respiratorio, lesión difusa de la membrana alveolar, las neumonías, sobredosis de barbitúricos o opiáceos, edemas pulmonares de grandes alturas. No sé si vieron por ahí algunas películas, que de hecho yo vi un par, y donde van subiendo por ahí en altura y se tienen que poner un tipo de corticoides, digamos, como para que puedan seguir adelante, porque hacen este tipo de edema de pulmón de grandes alturas. Edema pulmonar neurogénico. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo hago yo para diagnosticar? A ver, si en el contexto de urgencia, más bien la valoración es a nivel clínico primero, porque lo veo al paciente y ya tengo que más o menos tener una idea que ese pacientito tiene un edema agudo de pulmón. Pero ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo hago yo para saber que el paciente efectivamente tiene un edema agudo del pulmón? Y bueno, a través de una radiografía, tan sencillo como eso. Entonces voy a mostrar congestión, redistribución, voy a ver qué cosa es esto. Voy a ver este pulmón bastante congestivo y ven que tiene como alitas, ¿ven esto? Parecen alas, eso se llaman alas de mariposa o alas de murciélago, como ustedes los quieran ver. ¿Ven? Miren, todo esto debería estar oscuro, ¿sí? Pero acá no, está tomado, ¿sí? Hay una redistribución. Entonces acá me va a mostrar, bueno, edema intersticial o derrame pleural. ¿Cómo hago también para saber si el pacientito tiene un edema agudo? Y bueno, le voy haciendo electro, porque el electro me va a decir, bueno, si tiene una taquiarritmia, una bradiarritmia, o si tiene algún tipo de alteración, como por ejemplo un infarto.
una ecografía del corazón para ver difusión ventricular y lesión valvular, y fundamental la gasometría porque me va a estar mostrando qué cosa. La falla en el intercambio gaseoso que tiene el pacientito. Bien, a través de la clínica, como les decía. Y esta clínica, ¿qué es lo que va a mostrar? Y bueno, me va a mostrar qué cosa. Primero, fundamental, cuando me llega el paciente a la consulta, ¿qué tiene? Dice, y es más, lo primero que se pregunta es, ¿con cuántas almohadas duerme? No, duermo sentado, duermo parado, duermo a la par de la ventana. Dice el paciente cuando ya viene mal y no quiere, porque ya no, todo lo que tomaba, el yuyito, se ha ido a hacerse cura de palabra y recién viene al médico, porque eso pasa. Entonces, no duermo con 4 o 5 almohadas, duermo sentado. Y generalmente a la noche. ¿Por qué a la noche? Porque en ese momento, a la noche, el paciente ¿qué hace? Se acuesta, se levanta los pies. Al levantar, con el solo hecho de levantar los pies, ¿qué hace? Mejora el retorno venoso. Eso hace que se congestione, vuelve la sangre y se congestiona más el corazón. Se congestiona más en la precarga. Y si se congestiona también en la precarga, ¿sí?, también se va a congestionar por falla izquierda en la poscarga. Entonces se congestiona ese paciente, siente dificultad para respirar. Por eso lo que quiere hacer es quedarse sentado o quedarse parado de última. Y a la par de la ventana para que le dé el aire, para que le entre el oxígeno a ese paciente. Va a tener una disnea, es decir, dificultad para respirar. No va a respetar los tiempos respiratorios. 4 tiempos respiratorios. ¿Cuáles son? Pausa inspiratoria, la inspiración, pausa expiratoria, expiración. Entonces, pausita, inspiro, pausita, expiro. Este pacientito tiene dificultad para respirar, no respeta las pausas. Entonces, al no respetar la pausa va a ser un mal intercambio gaseoso, porque yo necesito esas pausas. ¿Para qué? Para cuando yo ingreso el aire, darme mi pausa para que haga el intercambio gaseoso. Si no tengo pausa, voy a tener un déficit de intercambio gaseoso. Y después lo expiro y necesito una pausa. ¿Para qué? Para que mi alveolo se acomode y me dé una adecuada PIP, se acomode, se vuelva a acomodar. Si yo tengo esa dificultad para respirar, no voy a producir lo que se llama respiración, que es y que tiene una finalidad que es el intercambio gaseoso. Entonces, fracasa el intercambio gaseoso. Alteraciones radiológicas, como los veíamos, y voy a tener ¿qué cosa? Palidez, cianosis. La cianosis puede ser tanto central como periférica. ¿Y cómo hago yo para reconocer cuál es central y cuál es periférica? Bueno, que de hecho lo coloqué así porque hay veces que nos olvidamos, más cuando estamos estudiando, cuándo es una cianosis periférica y una central, que ya lo vamos a ver. Vayan pensando cuál será periférica y cuál será central. Voy a tener una hipoxia con hipercapnia. O sea, tengo hipoxia. Recordemos que hipoxia es una cosa, hipoxemia es otra cosa. La hipoxia es falta de oxígeno en el tejido y la hipoxemia es falta de oxígeno en sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener? Hipoxia con hipercapnia. Es decir, hay un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, ¿sí?, por arriba de 45. Y esto me va a dar una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente, para tratar de compensar esa retención de dióxido de carbono, el paciente está reteniendo dióxido de carbono, tenía una falla respiratoria. Entonces, para compensar eso, ¿qué hace el paciente? Empieza a respirar muchas veces. ¿Qué le dice el cuerpo? Sacalo al dióxido de carbono, sacalo al dióxido de carbono, sacalo al dióxido de carbono. Y entonces, ¿cómo hace? Empieza a hiperventilar y empieza ¿Pero qué pasa? Ahí voy a tener una de las características clínicas, que es la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, ¿cuál era? Esa que empezaba con una taquipnea, después hacía una bradipnea y una pausa de apnea. Es decir, ese paciente que hace y hace la apnea. Y después, el mismo cuerpo le está diciendo, pará, has dejado de respirar, estás aumentando la concentración de dióxido de carbono, larga el dióxido de carbono de nuevo, largalo. Entonces, ¿qué hace? Empieza a respirar rápido. Pero al respirar rápido está eliminando dióxido de carbono. ¿Y eso qué hace?
se descompensa el potencial de hidrogenión. Esos hidrogeniones de plasma se descompensan porque se está liberando. Y eso hace de que me lo mande al paciente a una alcalosis. Si yo retengo dióxido de carbono, va a haber una acidosis. Si yo retengo dióxido de carbono, va a haber una acidosis, ¿o no? Ahora, ¿qué pasa si me largo todo el dióxido de carbono? Y no voy a tener acidosis. ¿Qué voy a tener? Alcalosis. Es por eso que dice acá que el paciente ¿qué tiene? Tiene una hipoxia con hipercapnia. Esto me va a dar como mecanismo compensador, ¿qué cosa? Una hiperventilación. Lo que va a hacer es que me lo va a llevar al paciente a una alcalosis respiratoria. Entonces, todo esto va a progresar a ¿qué cosa? Una hipoxemia. Es decir, falta de oxígeno, ¿dónde era? En la sangre, excelente. Con hipercapnia. Y esto me va a dar una insuficiencia respiratoria aguda. Taquipnea, es decir, va a haber una taquipnea en respuesta de la hipoxia, que es lo que le decía. Ahora, acá, yo tengo dos tipos de imagen. Acá a la derecha y acá a la izquierda. Este tipo, acá, ¿este es central o es periférica? ¿Cianosis central o periférica? ¿Qué será este? ¿Qué opinan ustedes? Nos olvidamos rápido. Y ¿esta cuál será? Esta es la periférica, ¿sí? Y esta sería la central. La periférica, cuando hablamos de cianosis, periférica solamente es de piel, nada más, de piel. Pero la central es cuando es piel y mucosa, ¿sí? Bueno. A ver, la clínica, tenemos taquicardia con aumento de la presión arterial, para compensar ¿qué cosa? La falta de oxígeno. El simpático aumentaba la frecuencia cardíaca, eso es lo que yo le decía, o sea, encima de que el paciente, en realidad el paciente, no está bueno que el paciente aumente ese gasto cardíaco que tiene, porque va a favorecer la presión hidrostática. Pero esto es una respuesta porque no tiene oxígeno, entonces se trata de aumentar la frecuencia cardíaca. Bien. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca y al ser simpático produce la vasoconstricción. Error en sistema, como diría mi sobrino. Error en sistema. ¿Por qué? Y claro, porque si me está diciendo de que el gran problema que tengo es que si a vos te aumenta la presión hidrostática, porque la presión hidrostática va a hacer que te pase de un líquido al otro, de un lado al otro, en este caso, ¿qué está haciendo? Te está aumentando la frecuencia cardíaca, lo que te aumenta el volumen sistólico inyectado. Y además de eso, me está haciendo una vasoconstricción. Lo que va a aumentar, ¿qué cosa? La presión sanguínea y la tensión de los vasos. Y recordemos que va a haber vasos que a lo mejor están inflamados, que a lo mejor estén lesionados y que a lo mejor estén favoreciendo la permeabilidad. Entonces, esa tensión, ¿sí? Esa tensión va a ser menor a la presión. Entonces, si hay una tensión, es decir, una resistencia menor a la presión, y va a vencer la presión. Entonces, va pasando la presión, hay menos resistencia, pasa del líquido de un lado al otro. Entonces, error en el sistema. Me aumenta la frecuencia cardíaca, favoreciendo una presión hidrostática, y encima, aparte de eso, me favorece una vasoconstricción que no es muy buena para este tipo de pacientes. Esto de la distensión de las venas yugulares, posiblemente lo tengas, no es algo que esté exclusivamente para la insuficiencia cardíaca izquierda, porque la izquierda es básicamente congestión pulmonar. Pero si hay una congestión pulmonar, significa que del otro lado también estaba enfermo. Entonces, del otro lado, ¿qué me va a dar? Ingurgitación yugular, reflejo de pato yugular, edema en miembros inferiores. Y también la disnea y la taquipnea. Bien, otro. Este es un predictor de un edema agudo de pulmón, ¿sí? Que viene con el RAC, una taquipnea. ¿Qué cosa? Es esto, un esputo. Les comento que no encontré, ¿sí? No encontré fotos para poner de esto. Lo tenía de un paciente real, cuando trabajaba en la unidad coronaria, ¿sí? Que saqué un paciente, esto es un esputo real sacado de un paciente con edema agudo de pulmón en una fase aguda. Entonces la característica sería así, tal cual, espumoso y ¿con qué cosa? ¿Qué tiene ahí? Sangre, exactamente. Esto es un esputo espumoso teñido en sangre, una hemóptisis, ¿sí? El paciente ¿qué va a tener?
Muchas veces el pacientito va a tener una piel fría, sudorosa. Esto es por un secuestro, por tratar de secuestrar el líquido, tratar de secuestrar la sangre de la periferia para mandar a los órganos que sí lo necesitan, los órganos vitales como el riñón, como el mismo pulmón y el cerebro, el corazón. Bueno, a ver. Aparece un tercer ruido, ¿sí? Aparece un tercer ruido. Nosotros tenemos el famoso loop-doop, loop-doop, loop-doop. Pero claro, el loop correspondía al cierre de las válvulas, ¿sí? De las válvulas aurículas ventriculares, el loop. Y el doop correspondía al cierre de las válvulas semilunares, que ahí están lo que es la válvula aórtica y las válvulas pulmonares, ¿sí? Loop doop, loop doop, loop doop. Ahora, como hay una sobrecarga hídrica, va a haber alteraciones en los cierres de esas válvulas. Entonces va a haber un tercer ruido, va a haber un ruido agregado por la sobrecarga que tiene. Entonces me va a dar un loop doop doop, loop doop doop, loop doop doop, loop doop doop, loop doop doop. A esto lo vamos a llamar ritmo de galope. Entonces va a aparecer un ruido, un tercer ruido. Esto lo encontré, no está en ninguna bibliografía, no lo encontré, por lo menos que diga que lo comparen a los estertores que tiene el paciente como una pava. Las personas que trabajan en unidad coronaria o han estado al frente de un paciente con un edema agudo de pulmón bien puesto, saben que el ruido es como una pava hirviendo, pero no una pava silbadora, no me va a silbar el pulmón. Lo que va a hacer es me va a borbotear como si fuera una pava, tal cual como estas pavitas que teníamos antes. Digo antes porque ahora yo tengo todo eléctrico ya en mi casa. Ya no prendo garrafita, nada. Entonces, ¿qué voy a tener? Roncus, estertores, crepitantes húmedos y generalmente más del lado derecho, recordemos. Más del lado derecho por la congestión que tiene el lado derecho. La respiración Cheyne-Stokes, que es la que yo les decía hace un momento, ¿ves? Empieza así, taquicárdico, taquimneico y después bradimneico, apnea. Y así sucesivamente. Bien. Paciente que entra, lo primero que voy a ver en realidad es el desasosiego de ese paciente, la preocupación de ese paciente. El paciente viene nervioso y hay algo que en la experiencia se aprende. ¿Qué es? El paciente muchas veces llega tan mal, tan grave, hace una insuficiencia respiratoria tan grave que no ha tenido en el prehospitalario, porque a veces viene directamente de su casa, y porque muchas veces son pacientes grandes que no quieren ir a la consulta, no quieren. Y a veces el familiar que dice, no, es que es muy duro el paciente, es muy duro él. Y ahí está el duro, el pescadito fuera del agua. ¿Por qué? Está así, o sea, respira hasta con el hombro, respira, pero menos con el pulmón. Y viene ya con una hipoxemia puesta, ya viene acidótico el paciente. Y viene con una acidosis completa, metabólica, y ya viene con deterioro del sensorio. Muchas veces hemos tenido pacientes agresivos, con alteraciones, por esta alteración del sensorio, favorecida por la acidosis que tiene el paciente. Y se tornan agresivos, están con una excitación psicomotriz. Y después el paciente, cuando se recupera, no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque en ese momento ya estaba en un periodo de automatismo, porque su cerebro ya estaba bloqueado prácticamente y no tenía sus funciones superiores correctamente por la acidosis que tiene, una acidosis cerebral que tiene el paciente. Entonces, pueden ser muy agresivos en la fase aguda de este tipo de pacientes. Entonces, agitación, nerviosismo, ansiedad, no poder respirar y sensación de ahogo. ¿Qué vamos a simple vista entonces en ese pacientito que le decía, angustiado, inquieto, dificultad para hablar, no puede hablar, taquimneico, disneico, taquicárdico? El paciente lo queremos acostar para hacer un electro y va a poder el paciente. ¿Qué dicen ustedes? No, es imposible, no hay manera humana de que lo podamos acostar a ese pacientito. Entonces el paciente que prefiere la sedestación, estar sentado antes que estar acostado, colgando los pies. La piel muchas veces se torna fría por ese secuestro que yo les decía, más cuando hay un fallo hemodinámico, y se torna un poco pegajosa cuando hay un fallo hemodinámico por la descarga adrenérgica que tiene constantemente. Entonces es una piel fría, pálida, sudorosa y ese sudor es pegajoso. El tiraje intercostal tiene que estar presente porque, como les decía, pescadito fuera del agua, está respirando con lo que puede ese paciente, con lo que puede. Entonces,
Hay tiraje intercostal, supraclaviculares, en la auscultación que hay los estertores, la sibilancia, el ritmo de galope. La presión arterial muchas veces es elevada en este tipo de pacientes, lo que no favorece la evolución del pacientito con edema agudo de pulmón. Tos y esputo espumoso, hemoptoico, eso es lo que yo veo en el paciente apenas llega. Ahora, ¿hay tratamiento para este tipo de paciente? Sí. A ver, a nivel prehospitalario, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, lo tengo puesto el paciente ahí, una insuficiencia respiratoria grave, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a monitorizar el paciente, oxígeno a este paciente. Le vamos a poner una cánula nasal, error. Paciente que si yo lo veo y lo valoro, por eso es el tema del empoderamiento a través del conocimiento. Si el paciente que viene respirando con la boca, no le puedo poner una cánula nasal. Le tengo que poner mínimamente una máscara. Si yo lo estoy saturando, está saturando por debajo de 90 y ya está con ronco, sibilancia, está con una cianosis periférica, una cianosis central, y ya que me está diciendo, y este señor, iba a decir este coche, porque siempre digo así, este señor, me está haciendo una hipoxemia. Entonces, ni siquiera una mascarita de regeneración o una irradiación. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le vamos a poner a ese pacientito? Para garantizar una efectiva administración de fracción de inspiración de oxígeno. Una máscara de Venturi. Bien. Eso es en el prehospitalario, ¿sí? Le vamos a poner el oxígeno, lo vamos a monitorizar a ese paciente. Lo ideal sería ya ir haciendo un electrocardiograma. Tenemos en nuestro medio los cardiodesfibriladores que sirven para monitorizar, cardiovertir, y además de eso tienen para hacer tiritas de unas tiras por lo menos a las 6 primeras derivaciones. Hay que controlar la frecuencia respiratoria y la cardíaca. Acá vamos a tener nosotros en el tratamiento, ¿qué cosa? Piedra angular, diuréticos. Es un paciente que le tengo que poner diurético. Hay que monitorizarlo al paciente, ¿sí? Este paciente hay que monitorizarlo, pero multiparamétricamente, todos los parámetros, porque ahí yo voy a ver si el paciente se me lo quiere choquear o no, si se me lo está hipertensando o no, voy a ver cómo está la frecuencia cardíaca, la respiratoria, incluso lo que es la temperatura. Hay que darle oxígeno a este paciente. ¿De qué manera? Bueno, ¿se acuerdan que les decía que era el prehospitalario? Bueno, una vez que llega al hospitalario, lo ideal sería esperarlo. Todo va a depender del criterio médico, por supuesto, y hasta dónde está el RAL, pero ir preparando mínimamente una ventilación no invasiva. ¿Qué es lo ideal para este tipo de paciente? Un BNI, exactamente. Le colocamos un BNI, en este caso un CPAP, ¿sí? En función CPAP, para garantizar el oxígeno. Recordemos que lo último que queremos hacer es intubar a un paciente, tiene muchos riesgos, meter a un paciente en el respirador, entonces tratamos de frenar por ese lado. Vasodilatadores y vasopresores. La oxigenoterapia, ¿sí? Acá, si el paciente tiene más de 90, bueno, canulita nasal, estamos bien, siempre y cuando el paciente no tenga la clínica. Es decir, no le voy a poner el oxígeno nada más. Cuando el paciente está con una cianosis central, cuando el paciente me está taquipneico, me está escupiendo sangre, y le voy a decir, no, le voy a poner una canulita, es decir, no, sí, está bien. Esto es como una orientación el oxígeno, pero si yo le veo la clínica del paciente, mínimo una Venturi en ese paciente. Ventilación invasiva, monitoreo, y hay que ver los criterios de intubación si el paciente va a entrar o no. Esto es un algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde dice que para el tratamiento del edema agudo de pulmón voy a tener dos cosas: oxígeno, diurético, oxígeno, diurético. Así, oxígeno y diurético. Todo paciente que entra, oxígeno. ¿Y cómo hago yo para ver si el pacientito le pongo el diurético como los vasodilatadores? Y le tengo que ver la presión arterial. Si el paciente tiene 110 de presión arterial o menos, no se hace vasodilatadores, no se dan ni nitrato de isosorbide, no se da nitroglicerina, no se da nitroprusato de sodio, no se hace nada de eso. Pero ¿cómo que no? Si 110 no es tan malo. O sea, 110 no es una hipotensión tan grave tampoco. A ver, estamos hablando de un pacientito que está en un estado hipercatabólico, que está teniendo disfunción multiorgánica y hemodinámica, que con un 110 es lo máximo que puede sostener ese cuerpo.
Si yo le hago acercar una gota de NTG, ¿qué creen que va a pasar? Se va a desplomar ese paciente, se me quema el paciente. Entonces, tengo que tener el criterio de paciente con 110, nada de vasodilatadores, nada de vasodilatadores. Entonces, si el paciente tiene 110 o más de 110, listo, ya le podemos poner los diuréticos tranquilamente, un vasodilatador, ¿sí? A un goteo empezando siempre de lo más bajo que se pueda. ¿Cómo hago yo como enfermero para saber si el diurético, cómo hago yo para saber si el diurético está haciendo efecto? ¿Cómo hago yo para saber si el diurético está teniendo el efecto que yo quiero como enfermero? Ver el gasto urinario. El paciente que me está orinando de 100 a 150 por hora es un buen ritmo diurético y no le va a dar un compromiso a nivel renal y tampoco, mucho menos, a nivel hemodinámico. Entonces, eso es lo que me va a garantizar. Pero claro, esto básicamente sería para el pacientito ese pacientito que ya lo tengo, digamos, como para vigilarlo, el paciente que está. Pero la fase diurética muchas veces no es así. Muchas veces la fase diurética, como estamos en la urgencia, a veces el rango de 100, 150 por hora es bastante conservador. Tengo un paciente que me está respirando, como yo le decía, me respira con la clavícula más o menos. Y yo sé que poniendo el vasodilatorio y poniendo el diurético va a mejorar mucho la función respiratoria. Entonces quiero que orine ese paciente. Entonces esta cantidad es una cantidad conservadora en un paciente en la que ya el paciente está medianamente compensado. Entonces se podrá poner un diurético, 2 diuréticos, 3 diuréticos, porque tiene un gran inconveniente el paciente con edema agudo de pulmón. ¿Cuál es ese inconveniente? Y bueno, que muchos de estos pacientes, el riñón no lee que tenga líquido. Por las vasoconstricciones que tiene, ¿sí? No lee y ¿qué está haciendo? Está reteniendo sodio, está reteniendo líquido. Por lo tanto, este paciente que encima que viene con tapado el líquido no orina. Entonces, muchas veces viene y le hacen un diurético y no arranca. Le hacen otro diurético y no arranca ese riñón. ¿Por qué? Porque ese riñón está todavía con las hormonas antidiuréticas a tope. Entonces, muchas veces, incluso hay que hidratarlo a ese paciente para que el riñón lea que sí tiene agua. O sea, ¿cómo que le van a poner líquido si está sobrecargado? Y si no le ponemos un poquito de líquido, ese pacientito no me vale el riñón tampoco que tiene líquido. Entonces se va a esforzar de alguna manera con el diurético sin tratar de sobrecargarlo a ese paciente. Entonces muchas veces se hace un diurético, no arranca, el paciente ya no lo quiero meter en respirador, si está así me lo meto en respirador, hacelo tu diurético. Y está desaturando, ya está en desasosiego franco, ya está con un nubilado, ya. Hacele otro diurético, tiene que arrancar, este paciente tiene que vivir. Pum, arranca, pum, en media hora 3 litros. Como mínimo, ¿sí? Como mínimo. Una bolsita, saben, tiene 2 litros. A veces en una hora capaz que sacan 5 litros, 6 litros. Eso es, el que tiene experiencia en esto sabe lo que le estoy diciendo y saben que es verdad. Bien, eso sí, tiene un compromiso a nivel real porque lo está forzando al riñón a que trabaje y se sobrecargue de trabajo ese paciente y me puede favorecer, inclusive a la larga, a una insuficiencia renal en ese paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tampoco hay que forzarlo. Tengo que ver que tenga una diuresis conservadora de 100, 150 centímetros cúbicos por hora. Bien. Y por supuesto, ¿qué hay que hacer? Hay que tener en cuenta algo, chicos. Hay que tener en cuenta algo como enfermedad. Vigilar que ese pacientito por lo menos todos los días tenga un ionograma plasmático. Mínimo. Lo ideal sería que eso cada 12 horas por lo menos. El paciente está orinando un montón. Orina mucho. Y los diuréticos, y el diurético por excelencia, que se da acá, se da la furosemida. La furosemida es muy buena porque además de eso tiene una acción venodilatadora, es decir, en el momento que yo ya le estoy colocando la furosemida, ya de por sí tiene un efecto descongestivo leve, porque está vasodilatando las venas. Entonces tiene una descongestión antes incluso que empiece a orinar el pacientito. Y es muy bueno, actúa muy rápido. ¿Cuál es el inconveniente? Que no me ahorra potasio.
¿sí? No me ahorra electrolitos. Digo yo, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes van a hacer ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio, pum. Y hay un momento que me empieza a dar calambre. ¿Por qué dicen ustedes que le da calambre? ¿Qué pasó ahí? Todo el mundo que dice, te falta potasio. También viene una marca ahí que tiene magnesio también, porque también es favorecedor de la contracción muscular. Entonces, o me falta potasio o me falta magnesio. Hay muchas cosas que suceden para que haya una contracción muscular, lactina, miosina, qué sé yo, el calcio, pero una de las cosas que también favorece es el potasio y el magnesio, porque si no, ¿qué tengo? Calambre. ¿Dónde tengo calambre? Tengo calambre en la pierna, en los brazos, en el músculo estriado. Y digo yo, el corazón, ¿es un músculo liso o es un músculo estriado? Es un músculo estriado. Entonces, si el paciente está orinando y me está tirando electrolitos, como el potasio, ¿qué le va a pasar al corazón? Va a tener ¿qué? Un calambre. Pero el corazón no se llama calambre. ¿Cómo se llama? Arritmia. Entonces ese pacientito puede producirle una arritmia, ¿sí? Incluso un paro cardíaco a ese paciente. Cualquiera, el que usted quiera. TBP, FA, una FB, cualquiera de esos puede tener. ¿Por qué? Es porque le falta electrolitos. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar eso? Yo, enfermero, tengo que vigilar que esté esos estudios y vigilar y saber los valores relativamente normales, y si no, de última decir y estar detrás del doc, le ha pedido, doc, sabe que está con calambre. Está con calambre. Hay que avisar inmediatamente si el paciente empieza con calambre, porque así como el calambrecito puede estar acá, puede estar acá. ¿Se entiende? Entonces, el ionograma, fundamental. ¿Para qué? Para que se haga una reposición de electrolitos, para que se le coloque potasio y magnesio diluido. Nada de potasio y magnesio por vena, ¿verdad? ¿O lo hacemos? ¿Se hace así? No, nunca, jamás, ¿verdad? Bien. Dentro de los vasodilatadores, recordemos que solamente se colocaba en pacientitos que tenían ¿qué cosa? Pacientitos que estaban con una presión arterial 110 o más, si no, no. ¿Cuáles son? La nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide, el nitroprusiato. Todo esto me dan hipotensiones. El dinitrato de isosorbide se lo puede dar a nivel prehospitalario, porque es un buen vasodilatador y no es necesario, digamos, que se le cuelgue la nitroglicerina. Y bueno, luego comenzamos con nitroglicerina. Muchos de estos pacientitos, a veces que son hipertensos, vienen con la edema agudo pulmón hipertensivo, son refractarios a la nitroglicerina. Entonces hay que ponerle algo un poquito más fuerte. ¿Cómo hacer qué cosa? Como el nitroprusiato de sodio. ¿Para qué? Para bajar la congestión de ese paciente, bajar la presión arterial. Y ustedes van a ver acá que el tema de la tolerancia. Hay algo con el tema de la nitroglicerina que hay que reforzarlo siempre. La nitroglicerina, si bien es cierto, no cataloga como fotosensible, pero sí es levemente fotosensible. Por lo tanto, cualquier preparado de nitroglicerina debe cambiarse antes de las 12 horas. Debe cambiarse antes de las 12 horas. Porque después de las 12 horas, porque a veces son goteos tan pequeños que sobrepasan las 12 horas. Capaz que está 24 horas, pero claro, después hay que aumentar el goteo, pero claro, lo que pasa es que se está precipitando, está faltando ya su acción. Y entonces, lo que había comenzado en 7, al otro día ya está en 14. ¿Sí? Entonces, la idea es de que haga efecto ese medicamento. Entonces, cada 12 horas hay que cambiar. Pero me queda un montón. No importa, hay que cambiar. Eso hay que cambiar. Bueno, acá tenemos lo que es el edema agudo de pulmón frío. Porque teníamos el edema agudo de pulmón, ¿se acuerdan? Normotensivo, hipertensivo e hipotensivo. Entonces tenemos un edema agudo de pulmón que se llama caliente, pero no es porque tenga fiebre, porque en ningún momento va a tener fiebre, excepto que tenga una patología que es asociada con una neumonía, pero no es esa la regla. Sino estamos hablando de un paciente normotérmico. Normotérmico, la temperatura está bien. Y eso a mí me dice que ese paciente tiene la posibilidad de estar hemodinámicamente relativamente bien. Y tengo el edema de pulmón frío, que ese es un pacientito que ya sí está comprometida la presión arterial y el estado hemodinámico del paciente. Entonces este paciente me va a presentar una sistólica por debajo de 110 con signos de hipoperfusión.
¿Cuáles son las drogas que voy a utilizar? Y bueno, la dobutamina, la dopamina, todos estos medicamentos es complicado porque no lo vemos en nuestro medio, ¿no? Así que bueno, ¿qué es lo que más usamos? Dobutamina, dopamina y lo que es la epinefrina o la norepinefrina. Son lo que más vemos nosotros en nuestro medio. ¿Eso es para qué? Esos son vasoactivos, es para que aumente la presión arterial y de esa manera poder encarar el uso de un diurético. ¿Qué más podemos colocar? Y bueno, le pongamos un digitálico. Un digitálico es decir, un cardiotónico, algo que le dé fuerza a ese corazón. Le vamos a dar aminofilina para evitar el broncoespasmo, pero el tema de la aminofilina es ¿qué cosa? ¿Qué hace la aminofilina? ¿Favorece qué cosa? Exactamente, así es querido, así es. Aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba ¿qué cosa? El volumen sistólico eyectado. ¿Y cloruro mórfico para qué? Para disminuir la ansiedad. Recordemos, a estos pacientitos no le puedo dar un ansiolítico, porque tiene ya de por sí todo el aparato respiratorio comprometido. Si le pongo un ansiolítico, entonces ¿qué va a hacer? Se va a deprimir ese paciente, se va a deprimir. Voy a comprometer su función respiratoria. Entonces le vamos a dar morfina, cloruro mórfico. Y bueno, ahora ya terminando la presentación, así ya estoy viendo, ya estoy calando ya un pancito ya está el té puesto. Veamos los cuidados de la enfermería. Bueno, este pacientito, ya entendiendo más o menos cómo es la fisiopatología y cómo se ve ese pacientito, vamos a entender muchas cosas de qué es lo que se tiene que hacer con ese paciente. Control total multiparamétrica de ese paciente. Control total. Si vamos a lo que es el paciente apenetrado, oxígeno mínimo ¿con qué era? ¿Se acuerdan? Una máscara de Venturi, exactamente. Mientras tanto vamos a luchar con el paciente para poner un acceso venoso. ¿Creen que es fácil trabajar con pacientes que le falta el aire, un paciente que está ansioso, que está nervioso, que está angustiado, incluso tiene la sensación, de ahogo y tiene la sensación de muerte el paciente? Y más si lo sumamos, que ya tiene un compromiso a nivel de estado ácido-base y tiene una acidosis y le afecta al cerebro. Entonces, luchar con ese paciente. Y luchar también en este tipo de pacientes, hacerle una sondita vesical. Porque un paciente no se queda quieto, no quiere quedarse acostado para que yo me ponga. Entonces, como que más o menos le tengo que poner de parado la sonda. Claro que pasa, ahí, póngame ahí. No, es luchar, pelear al paciente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner el oxígeno primero, ¿sí? Y después tratar de tranquilizarlo, hablarlo al paciente y hacerle el acceso venoso, ¿sí? Y después, ¿qué? Sondita vesical. Y después la medicación. Controlamos todos los parámetros del paciente. Realizamos lo venoquisis. La posición la va a elegir el paciente. Porque yo le voy a decir, no, le voy a poner en 30 grados. ¿Se va a quedar en 30 grados el paciente? No, lo va a elegir e incluso se va a tirar adelante. Entonces, vamos a poner la sondita vesical, vamos a enlentecer todos los líquidos porque no los quiero congestionar más a ese paciente. Vamos a realizar el balance hídrico. Qué lindo el balance hídrico, ¿no? Hermoso, es espectacular. Yo sé que la sufren, más cuando están estudiando el balance, ¿no? Es fundamental. Esto les quería decir. Esto es fundamental. Lo vamos a tener este pacientito que está con la sondita. Con la sondita vesical. ¿Ven esto? Hay algo que yo tengo que favorecer en ese paciente, porque lo que menos quiero es hacer una ITU, una infección del tracto urinario en este tipo de paciente. No lo quiero con fiebre, no lo quiero infectado este paciente, porque eso me aumenta la frecuencia cardíaca y ya vimos lo que hace el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué voy a favorecer? Primero, voy a favorecer que esa bolsa jamás de la vida debe superar la mitad de la capacidad nominal que tenga esa bolsa. Es decir, hasta la mitad. Hasta la mitad lo saco. Muchas veces, a veces hasta recibiendo guardia, a veces uno va así, a veces va de supervisor. Yo he trabajado muchas veces de coordinadores, no solamente acá, estuve en otras instituciones privadas. Viniendo así, bolsa así explotando. ¿Sí? Una vez nada más debería pasar en la vida profesional de un ser humano. Nunca más. Eso no favorece el vacío. Cuando está saliendo la orina, ¿sí? Esto me favorece un vacío. Es decir, está chupando también, no solamente por gravedad, sino que también está chupando, porque está haciendo vacío.
Entonces, si esto se llena, ya no hace vacío. Y si no hace vacío, se congestiona ¿quién? La vejiga se congestiona. Entonces el riñón, al ver que no le puede mandar la orina, y el riñón dice, bueno, si no te puedo mandar la orina y yo dejo de trabajar, ya no te voy a filtrar. No te voy a filtrar, porque no tengo cómo, no tengo fuerza para vencer la resistencia de la cantidad de orina que tenés ahí adentro. ¿Y eso qué va a hacer? Recordemos, la orina es sangre, la orina es sangre filtrada. Y la orina es estéril. Y entonces, si permanece un éxtasis, es decir, si permanece quietita esa orina, y si hay una mala técnica o lo que sea, entra, se coloniza un germen, ya estamos. ¿Sí? De ahí a la infección urinaria, ya estamos. Infección urinaria, infección que se va a transmitir a través de ¿qué cosa? Toda una clínica de una infección común y corriente. Básico, fiebre. Se prolonga la estadía, aparte del paciente en las terapias, con todo el riesgo de las infecciones cruzadas que tiene. Entonces, esto lo voy a favorecer a través de ¿qué cosa? Higiene todo el día del meato del paciente. ¿Sí? Según la técnica, sea con clorexidina, con algún tipo de solución de ese paciente. Voy a rotar la sonda vesical todos los días. Voy a ver que la bolsa jamás supere la mitad de esa bolsita. Y además de eso, fundamental, como está acá, miren. Abiertito la bolsa. Abiertita la bolsa. Buscar la manera que quede abiertita la bolsa. Porque en el momento que la bolsa queda así, como amuchada, digamos, ya no hace vacío. Y va a tener el mismo problema. Por más que tenga así un poquito, no está haciendo vacío. Y eso va a favorecer la hito. Entonces, por favor, me cuidan eso. Y además de eso, bueno, ver las características de eso. Más si está sedimentoso, esas cosas. Tengo que informar todo. O si yo empiezo a ver cositas así como o sangre, todo. Si hay coluria. Bien, ¿qué más voy a tener a mano? Y bueno, el carro de parto. El carro. Voy a tener y todos los materiales necesarios de ese paciente, porque el paciente en algún momento se puede descompensar. Y va a ser necesario que ese paciente se lo pueda entrar en asistencia respiratoria mecánica. Bien, preparar el equipo de aspiración, sea el que tengamos en el servicio, sea el famoso aspirador de manos. ¿Cómo le llaman eso ustedes? ¿O cómo le llamamos nosotros en nuestro servicio? No lo voy a decir porque estoy grabando. Pero así, bueno. Este equipo de aspiración central de mano y aspiraciones centrales. Obtener la gasometría arterial del pacientito. Esto lo puse bien grande como para que recuerden cuál es la máscara de Venturi. Esto es la máscara de Venturi. Y siempre a concentración del 40-50%. Ojo al piojo con esto. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿se acuerdan cuando les decía? El oxígeno tiene todas las características de ser uno de los gases más mortales que hay en el planeta. ¿Por qué? Porque aparte de todo lo que les dije, el oxígeno es tóxico. Concentraciones, ¿sí? Concentraciones. En 100%, a las 6 horas el paciente se muere. A las 6 horas de concentración, el 100% el paciente se muere. A este paciente le vamos a tener que poner concentraciones de 40 o 50% mínimo. Es tóxico, es seco, es irritativo en el paciente. Así que hay que tener mucho cuidado con él. Bien, oxigenación. Extracción analítica, alivia la ansiedad del paciente, realizar los electrocardiogramas, ya sea el de ingreso o si hay que buscar si es una patología, un seriado de este paciente. Y recomendaciones generales para este paciente con edema agudo de pulmón. Que no lo tomen por sorpresa. Más si están trabajando en la terapia, nosotros sabemos que siempre estamos trabajando bajo constante descargas adrenérgicas y tenerla clara cuando llega este paciente. Porque ese paciente no puede esperar. Ese paciente es el que hay que ir y abordarlo y hacer las cosas de manera segura. Hay cosas que muchas veces en las exposiciones no se dicen, porque hay cosas que muchas veces que en pos de salvar a un paciente, ¿sí? Porque ese paciente, recordemos, está nervioso, está agresivo y yo quiero salvarlo a ese paciente. Y hay que hacer lo que se tenga que hacer, pero con criterio y conocimiento científico. Bueno, muchas gracias.